Bienvenidos a una edición más de Causa Justa en un día muy especial, 8 de diciembre, día de nuestra Virgen de Caacupé. Un 8 de diciembre que nos recuerda a todos que existe por sobre todo la fe del paraguayo en creer en tiempos mejores. Y hablando de eso, con este programa estamos iniciando el último mes del año, un mes propicio, un tiempo propicio para comenzar a evaluar cuál es, en nuestro caso, Causa Justa se dedica a eso, de la situación del servicio de justicia. Con sus luces y sus sombras, hoy día realmente tenemos un servicio de justicia eficiente. Podemos decir que en el Paraguay se aplica la ley sin mirar a quién. Podemos decir que tenemos jueces libres, que tenemos agentes fiscales que trabajan sin ningún tipo de presión, que tenemos camaristas que actúan como verdaderos controladores de los expedientes judiciales, que tenemos ministros de la Corte que dirigen al país, mejor dicho, a este poder del Estado con toda la libertad absoluta. Estas son las preguntas que deberíamos respondernos para llegar a la conclusión sobre que si en este país, en este año, se ha tenido o no un poder judicial eficiente. Hasta tanto todas estas respuestas no sean contestadas de manera objetivamente, obviamente, pero positivamente, podremos insistir en la penosa idea de que el Poder Judicial en este país no trabaja libremente. Y hasta tanto no tengamos un Poder Judicial absolutamente libre de todo tipo de presión, agentes fiscales, defensores públicos, ministros de la Corte, camaristas, jueces, magistrados todos, jueces de paz, que trabajen con absolutamente libertad, penosamente insistiremos en esta idea. Y reitero esto, de que en el Paraguay seguimos fracasando en tener una justicia que a todos les pueda llegar, una justicia que a todos les dé garantía, una justicia que a todos nos dé tranquilidad para vivir en un Estado democrático. Y eso realmente es una pena, y podemos decir entonces que como en años pasados, en este mes que se comienza para cerrar el 2019, podemos mirar atrás en este año y decir que no tuvimos una justicia totalmente libre. Y eso realmente es una pena, es una tristeza. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Nos acompaña hoy el querido amigo, compañero mío del Club Cerro Porteño, pero también un referente de aquellas personas con discapacidad que exigen desde hace demasiado tiempo que en este país se apliquen con toda la fuerza posible las leyes que justamente tratan de hacer la vida de tal vez miles de personas con algún tipo de discapacidad lo más llevadera posible. No solamente en la educación, sino desde la educación y hasta incluso en el tránsito. Nos acompaña el querido amigo Teo Urbieta. ¿Cómo estás, Teo, de la organización para Igual? ¿Cómo estás, Teo? ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto estar aquí. Bueno, te llamé porque quería contar contigo en esta entrevista porque he visto un tuit tuyo donde hablabas de que había demasiadas leyes con relación a las personas con discapacidad, pero realmente en puridad ninguna era aplicada con todo el peso correspondiente ni en toda su extensión. Sí, tal cual. De hecho, días atrás se conmemoró el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El 3 de diciembre fue el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y muchos llamaban y me decían, Teo, felicidades. Yo decía, pero ¿qué vamos a felicitarnos si hay tanto por hacer, verdad? Si bien es cierto, quizás hay algunas mejorías en torno a los derechos de las personas con discapacidad, hay una deuda pendiente realmente muy grande.
Esa deuda pendiente, ¿cómo podría ser descripta, radiografiada, detallada? Bueno, primero todo hay que tener en cuenta que la población con discapacidad en Paraguay es grande. Según el censo del año 2012, el 12% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Es decir, hablamos de un universo bastante importante dentro del Paraguay. Y si bien es cierto, hay ciertas normativas ya trazadas en torno a la inclusión, eso no se refleja en la realidad. Hablamos de que hoy todas las instituciones públicas educativas tienen que sí o sí matricular a niños con algún tipo de discapacidad, no pueden rechazar a esos alumnos. Sin embargo, las estadísticas que nos ofrecen el MEC todavía son insuficientes. El 5% de los funcionarios públicos en las instituciones públicas deben contar con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, las estadísticas que nos pasa la Secretaría de la Función Pública están muy por debajo de esos números. Hoy día, recientemente, se reglamenta la ley de incentivos fiscales para aquellas empresas que contratan algún tipo de discapacidad. Primero de todo, esa ley fue promulgada hace muchos años atrás y recientemente se logra esa reglamentación. Todavía no se pueden ver muchos resultados, ojalá que esto sea un gran paso para que podamos ver alguna inclusión. Ahora bien, también tener en cuenta que la ciudad es poco amigable a la movilidad. Las ciudades. Tal cual. Sí. Hoy, para muchas personas con discapacidad, llegar a una parada de ómnibus significa todo un desafío porque no existen veredas o están en muy mal estados. Cruzar la calle es un verdadero reto. Y para colmo, el transporte público es demasiado, si bien es cierto, ya hay ciertas unidades accesibles, muy pocas de estas cumplen con la accesibilidad como tal y muchas veces están fuera de estado, esas rampas, o los mismos transportistas deciden no pararle a esa persona con discapacidad porque están apurados por hacer la ronda, que es lo que ellos finalmente necesitan para cobrar, ¿verdad? Ahora también, hablando del transporte público, se hizo mucha propaganda con respecto a transportes públicos inclusivos. ¿Realmente estos transportes públicos usan estas rampas o es pura propaganda? Bueno, años atrás, desde la organización Parigual, nosotros habíamos hecho una prueba piloto para ver qué sucedía. Insisto, fueron varios años atrás, habíamos hecho la parada a 16 buses que tenían el logo de accesibilidad. Sin embargo, todos nos decían que estaban fuera de servicio. Recién pasadas las 8 horas de estando haciendo la parada, recién logramos acceder a un bus. Increíble, uno solo. Uno solo. Obviamente fue un testeo corto, quizás, ojalá la situación sea distinta, pero sí hay que decir que no todas las unidades son. Entonces hay veces que hacer conexiones entre líneas es muy difícil porque no todas son accesibles, entonces cómo llegar hasta el puesto de trabajo. Además, todavía hay instituciones públicas o privadas que no cuentan con la accesibilidad para poder acceder a un lugar. Entonces, es muy difícil así hablar de una política de inclusión laboral o educativa también, cuando hay tantos factores que todavía están por ser pulidos, ¿verdad? ¿Qué otros elementos podemos tomar en cuenta para decir un poco a las autoridades respectivas de los ministerios, también al sector privado? Esperen, hay una ley de inclusión, personas con discapacidad tienen que tener ciertos elementos que les ayuden desde la educación hasta en su andar diario. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta otra cosa y es quizás el punto de partida, la rehabilitación de la persona con discapacidad. El presupuesto que genera o que otorga el Congreso a la SENADI y a la Secretaría de Discapacidad es insuficiente para cubrir todas las necesidades de rehabilitación que tienen las personas con discapacidad. Es por ello que vienen fundaciones a salvarle, entre comillas, al Estado, como es la Fundación Teletón, Fundación Solidaridad y otras tantas organizaciones que cumplen cierto soporte a la SENADIS, en este caso, para cubrir la rehabilitación de las personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo podemos hablar de inclusión si ni siquiera la salud de las personas con discapacidad está garantizada? Realmente hay demasiado por hacer. Y otra cosa que a mí también me hace ruido, o a las organizaciones de la sociedad civil nos hace mucho ruido, es de que la rehabilitación de las personas con discapacidad, que es el igual a la salud de las personas con discapacidad, dependa de una secretaría como es la Secretaría de Discapacidad, cuando en realidad, como es salud,
debería depender del Ministerio de Salud Sí. y la Secretaría de Discapacidad encargarse como ente rector del diseño y monitoreo de las políticas públicas para el sector de la discapacidad. Ahora, otro elemento también referente y que podemos analizar, lo analizamos acá, la verdadera cantidad de personas que se han quedado o sufren algún tipo de discapacidad por consecuencia de la violencia vial, de la siniestralidad que azota a nuestras rutas, calles, veredas. Ponerle en cualquier lugar, ocurre un siniestro vial. ¿Ustedes tienen datos con relación al impacto de esa realidad? Realmente yo no manejo esas estadísticas, pero sin lugar a duda es un tema bastante importante, ¿verdad? No obstante, sí es importante recalcar que según estadísticas del censo último realizado en el año 2012, la discapacidad con mayor población es la discapacidad visual. Y cuando hablamos de discapacidad visual no son aquellas personas que usan un anteojo, ¿verdad? No, son aquellas que a pesar de usar un anteojo no logran tener no logran recuperar la vista, ¿verdad? ¿Y eso se corresponde a a qué causa? No, la verdad que tampoco no tengo esa respuesta, pero sí es llamativo como, cierto, hay demasiados accidentes de tránsito, pero sin embargo es otra la discapacidad prioritaria en Paraguay, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando de un 12% de la población, es importante el número de personas con discapacidad y que están viviendo muchas de ellas en una gran exclusión. También, porque estamos hablando de discapacidad y, digamos, hay muchas personas y se ve que están apartadas en la casa, están encerradas, están prácticamente atadas. Sí, bueno, y también, además de lo que estás diciendo, que también es muy cierto, cuando hay políticas públicas como la que estamos mencionando y no logran cubrir a esas necesidades de las personas, estamos viviendo una exclusión. Si la persona no puede ir a formarse, si no puede ir a trabajar, si no puede ir a tener una salud de calidad, estamos hablando claramente de una verdadera exclusión, ¿verdad? Eso es categórico. Esa exclusión que tiene que tiene que ser dejada de lado, pero ¿cómo? ¿A qué tipo de políticas intensas, reales, concretas? Porque las leyes están las leyes. ¿Qué Bueno, deberíamos hacer entonces? Bueno, primero de todo yo creo que es una cuestión presupuestaria por un lado y por otro lado, y sobre todo por otro lado, es el tema de la conciencia, de la concienciación de la ciudadanía en general, ¿verdad? Muchas veces se le mira a la persona con discapacidad con lástima, como una persona inútil. Yo que tengo una discapacidad física muchas veces se asocia a una discapacidad intelectual cuando no tiene nada que ver una con la otra. Y si yo fuese una persona con una discapacidad intelectual, también podría yo ser incluida en el mundo educativo y laboral, siempre y cuando hayan ciertos ajustes para que realmente se dé una inclusión y yo pueda sacar provecho de todo ese aprendizaje o poder servir en el puesto de trabajo que estoy haciendo. No estamos buscando caridad, estamos buscando una inclusión para poder mostrar nuestras capacidades y servir como empleados que pudiésemos ser a nuestros empleadores y juntos ir construyendo un mejor país, ¿verdad? Ahora, Teo, ¿cuál es, si me permitís personalizar desde tu experiencia de joven, de estudiante, de trabajador, ¿a vos te fue complicado todo esto? ¿Te es complicado el día a día, Teo? Bueno, yo tengo la suerte de tener unos padres y hermanas maravillosos que siempre me brindaron de mucho apoyo. También tengo una silla muy buena, tengo un auto adaptado para manejar con las manos. Entonces, ciertas oportunidades tengo versus otras que no las tienen, que favorecen muchísimo a mi inclusión. También tuve la suerte de entrar en un colegio privado, donde yo era la única persona con discapacidad, en la que fui muy bien acogido por parte de mis compañeros. ¿Hasta ahora? Hasta hoy día, Sí. hoy son no compañeros, son hermanos, te diría. Tuve la suerte de estudiar en la universidad, ser profesional, inclusive salir afuera a hacer una maestría. ¿Cuál es tu profesión? Soy abogado. Sos abogado, ¿verdad? Sí. ¿Y vos ejercés el derecho en la parte...? Realmente estoy más vinculado a derechos humanos y hice un máster en políticas públicas y hoy estoy más vinculado a lo que es la política pública. La ¿verdad? política pública. Sí. ¿Es complicado acceder a los edificios públicos y privados para una persona que está en silla de ruedas? Realmente es complicado y algo que aprendí muy claramente en
en el activismo de los derechos de las personas con discapacidad, que muchas veces uno va a un comercio y el mismo propietario del lugar viene a ayudarte a subir las escaleras porque el lugar es inaccesible y uno se queda con cierta vergüenza o con mucho sentir de agradecimiento, sí, en realidad muchas veces porque tiene la buena predisposición, entre comillas, de subir en la escalera. Sin embargo, no es así. En realidad, yo estoy en mi derecho de que me hagan un acceso para que yo pueda ingresar en forma autónoma y no tengo ni por qué ni estar agradeciendo, ni sentirme en una situación de incomodidad. Tiene que estar una rampa ahí normal. Claro, simplemente es un derecho que yo tengo y en realidad esa persona está incumpliendo una norma. Si en Asunción, que es la capital del país, hay varios cuestionamientos a la Municipalidad de Asunción que no ha logrado tener una ciudad inclusiva, entre otras cosas, anda a pedirle a Asunción que sea inclusiva. Imaginémonos lo que ha de ser en otras ciudades del Departamento Central, Luque, San Lorenzo, Capiatá, J. Augusto Saldívar, lo difícil que ha de ser para una persona con algún tipo de discapacidad tratar de tener una vida normal dentro de sus limitaciones. Sí, bueno, en algunos puntos se ven ciertas mejorías, hay demasiado por hacer, pero también entender que todos somos responsables, ¿verdad? Hoy lo que dice la ordenanza municipal es que el frentista es el responsable de las veredas de su propiedad y aquellos que están en las esquinas son los responsables de hacer la rampa donde circulan las personas con discapacidad y otros colectivos como bicicleta, carrito de bebé, entre otros, ¿verdad? La realidad es que muchos no cumplen y es cierto que la municipalidad no fiscaliza como debe ser, pero hay una irresponsabilidad del ciudadano que no tiene la empatía para con los otros colectivos de cumplir con lo que es su deber. Una precisión también que me gustaría hacer, la diferencia entre lo que es accesibilidad e inclusión. Una ciudad puede ser accesible si hay rampa de acceso, si hay senderos para personas con discapacidad visual donde la persona con su bastón puede orientarse dónde está, pero la inclusión va mucho más allá de lo que una ciudad puede hacer. La inclusión se da cuando hay una interacción entre personas de igual a igual. Es ahí donde se logra la inclusión. Entonces, hay espacios donde pueden ser accesibles, pero no inclusión. Todavía hay que romper ciertos prejuicios que hay en torno a lo que son las personas con discapacidad para que haya una verdadera inclusión. Entonces, el camino es lograr la accesibilidad, romper los prejuicios y ahí recién podríamos hablar de una verdadera inclusión. Teo Urbieta, realmente un placer tenerle acá en casa a un querido compañero del club y también un líder y ¿cómo se dice? Una persona que habla con una voz muy potente por muchísimas personas que penosamente no tienen la voz porque no tuvieron la misma suerte que vos tuviste de nacer en el seno de una familia maravillosa. Así que Teo, realmente un placer y ojalá que estas tus palabras de hoy cundan, o sea, por lo menos hagan algún tipo de efecto en las autoridades públicas y también en las autoridades del ámbito privado para que hagan algo, no solamente para una accesibilidad, sino para una inclusión real. Gracias, querido hermano. Gracias, Héctor. Dale. Teo Urbieta, así nos visitaba de la organización Para Igual, con respecto a este tema que habla de los derechos, ¿verdad? De los derechos humanos, de la igualdad, pero principalmente en este caso de lo que se llama la equidad, que es un concepto mucho más amplio y mucho más justo incluso que el de la igualdad. A la vuelta del corte vamos a iniciar la serie de diálogos con postulantes a reemplazar a Miriam Peña en la Corte Suprema de Justicia. Una cantidad interesante, no como antes, por cierto, y es llamativo, de doctores y penosamente pocas doctoras en Derecho se presentaron para el llamado para integrar terna a fin de reemplazar a la doctora Miriam Peña en la Corte Suprema de Justicia, quien se acoge a la jubilación en enero próximo.
Hoy nos acompañan dos de los postulantes con quienes iniciamos esta serie o esta ronda de diálogos que le hemos acostumbrado aquí en Causa Justa cuando se da este tipo de concursos, por así decirlo, de llamados. Tratamos de tener la mayor cantidad posible de postulantes a cargos de este tipo. Nos acompañan por un lado el doctor Gustavo Ocampos, camarista en el ámbito penal en la capital. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Héctor, y es un honor poder estar presente en esto y la posibilidad de también mostrarnos a la ciudadanía toda para que vaya viendo los perfiles de los distintos candidatos a la Corte. Nos acompaña también el doctor Rodrigo Escobar, quien es integrante del Tribunal de Cuentas de la capital. Nunca me acuerdo, primera o segunda sala, nunca me acuerdo, perdón. Primera sala. Primera sala, sabía que era la primera sala. Doctor Rodrigo Escobar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir algunos temas de interés en este concurso que va a buscar a la persona que vaya a suplir a la doctora Peña, que está jubilándose. Siempre varío cuando tenemos de tipo y gratos análisis con doctores o doctoras en Derecho que se postulan para este tipo de cargos, de hablar con gente que en muchas de las ocasiones, cuando son magistrados de años como ustedes, saben lo que se vive al interior del Poder Judicial. Hoy día, ¿qué se vive al interior del Poder Judicial? Bueno, voy a dar el puntapié inicial, digamos. Bueno, la justicia ha tenido una evolución en ese sentido, ha habido muchos cambios. Hemos cumplido 39 años en la función pública y en alguna medida hemos vivido, hemos palpado esas diferencias. Entramos con una justicia anterior de la época del doctor José Alberto Correa y demás, y posteriormente con la nueva Constitución Nacional, con la entrada en vigencia del Consejo de la Magistratura, en donde realmente los magistrados van siendo nombrados por concurso. Por supuesto, eso ha ido evolucionando y en ese sentido, así también tuvimos una evolución en el sistema penal. Aclaro, soy de espíritu en alguna medida civilista, pero el destino me puso en lo penal. No sabía que tenías un origen civilista. Me inicié practicando en lo civil y fui actuario en lo civil, pero posteriormente se me nombró en lo penal y bueno, hoy día ya puedo decir que estoy más avesado en el tema penal que en el civil. No desconozco también aquello. Esa es la situación. Doctor Rodrigo Escobar, ¿cómo está al interior del Poder Judicial? Ni siquiera Administración de Justicia, que es algo más particular, más directo. Del Poder Judicial en sí, como institución. Bueno, tenemos que aceptar de que en este momento estamos en una crisis. Las crisis no siempre son negativas. De las crisis salen las buenas ideas. Estamos con concursos internos de cargos para funcionarios judiciales que sin embargo se abren para la gente de afuera, lo cual crea un resquemor en el funcionario público de carrera, que personas que no manejan el derecho público vengan por títulos a ganar estos concursos e ingresar dentro del sistema. Y también el tema de no confirmación de algunos magistrados sin una explicación básica, y violando, respetuosamente hay que decirlo, pero hay que decirlo, violando la carrera del judicial, del magistrado judicial, causa un resquemor de a qué estamos apuntando, o sea, qué quiere la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que va a ir ajustándose, estamos cambiando de a uno, pero se está logrando el cambio que quiere la ciudadanía. Ahora, lo importante, yo creo que es conversar más con la ciudadanía para ver las cosas eminentemente positivas que se hicieron. En la parte penal, los juicios que cuando estudiábamos duraban años, hoy tienen un plazo. Se cumplen en un porcentaje, en otros no, pero es un avance muy importante que creo que no se dio a conocer en justicia para la gente, para el ciudadano a pie, para que se dé cuenta que hoy, en un tiempo básico, se sabe si esa persona es inocente o es culpable. Perfecto. Ahora, en el plano personal, ¿quién es el doctor Gustavo Campos? Bueno, yo ya cumplo en enero 39 años de servicio y me ocupo de desempeñar funciones ya en los tres poderes del Estado. Me inicié en el Senado,
llegué hasta secretario general en la época del doctor Alberto Nogués, Gualdino Ramón Lovera. Lo digo con honor porque eran señores intelectuales, Alberto Nogués, tuve grandes Gualdino profesores Ramón como Lovera. jefe. Sí, y también estuve en Cancillería, en el Servicio Exterior, soy egresado de la Academia Diplomática, amén de ser abogado y escribano, y técnico en comercio exterior, egresado de la Universidad Católica del Uruguay. Estuve en el servicio exterior en el Uruguay y también en Ecuador, pero luego volví a la magistratura. O sea, mayor parte del tiempo estuve en la magistratura, de los 39 que estoy cumpliendo, aproximadamente 33 años. Y quiero en este punto hacer alusión a la pregunta anterior. Hace justamente a los concursos y las calificaciones, y algo que yo mencioné en mis audiencias anteriores públicas, en que lastimosamente no tenemos una calificación por el desempeño, siguiendo justamente la opinión acá del colega. De manera a tener una radiografía de la persona del magistrado en su desempeño. Y la Corte tiene una herramienta antigua que es en el Código de Organización Judicial, que habla de la obligación de los jueces de informar periódicamente a la Corte sobre el estado de avance de los procesos y en los casos de aquellos que estén demorados, del porqué de la demora específicamente. Y amén de eso, tiene un departamento de auditoría de gestión que podría ser una suerte de control cruzado, que a mi criterio debería ser potenciado de manera que el juez sea auditado periódicamente y no sentir la presión. Y es en donde aquel que no tiene nada que ocultar, ¿verdad? Sería beneficiado, aquel que siempre está cumpliendo con el tema de tratar de resolver los expedientes en plazo e ir cumpliendo con un alto rendimiento. Y con ello también cumpliría con un valor ético que hace a la responsabilidad. Soy nombrado en un cargo en función a la confianza depositada en uno y saber que presto un servicio público y como tal debo rendir. Por eso a veces me llama un poco hasta es risible aquellas bonificaciones por presentismo que se dan en ciertas dependencias del Estado, cuando que la remuneración de un funcionario público es para cumplir un cargo y estar presente. Totalmente de acuerdo. En caso de ausencia, en todo caso debería ser descontado de su remuneración. Doctor Rodrigo Escobar, ¿quién es el doctor Rodrigo Escobar? Bueno, yo elegí dentro de mi formación prepararme no solamente en la parte jurídica, sino en la parte de la administración de los órganos jurídicos. Aparte de ser abogado, soy egresado de lo que era el Colegio Nacional de Guerra en su momento, el Instituto de Altos Estudios Estratégicos en planificación. He efectuado varios cursos de planificación y conducción estratégica, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Universidad de la Defensa de los Estados Unidos. Siempre creemos de que el mejor administrador es el mejor jurista, y es a quien queremos llevarle a la Corte Suprema, pero si vemos los anteriores ministros de la Corte, siempre encontramos que eran expertos en su área. Difícil encontrar mejores que la doctora Alicia Pucheta en la niñez, el doctor Torres Kinzer en temas mercantiles, y lo podríamos citar a todos porque tienen una especialidad, la doctora Gladys Vareiro, que también demuestra que dentro de marcas es un referente. Ahora, ¿qué vamos a apostar? ¿A qué estamos buscando? Yo creo que es lo primero que el Consejo tiene que entender, que estamos buscando. Nosotros necesitamos a alguien que pueda administrar y entender el cambio de paradigma de la Constitución del 92. Somos un Estado social de derecho. Ya no estamos para que la gente y los judiciales vengan a pedirnos y nosotros, por ser autoridad, darles. No, nosotros tenemos que dar un servicio. Y ese servicio que estamos dando no se adecua a las necesidades de los justiciables hoy. Porque la tecnología ha permitido de que cada día tengamos acceso a respuestas más efectivas dentro de una gama de servicios que podemos requerir tanto del Estado como de las partes privadas. La parte justicia, dirimir los conflictos, debe ser encaminado como un servicio a la población de la mano de los abogados, que son los auxiliares de justicia, que tienen que estar debidamente organizados y controlados por ellos mismos para poder optimizar este servicio, y no como el día de hoy que tenemos tantas causas, tantos juicios que finalmente no llegan a una sentencia favorable
y que sabíamos desde el inicio que no tenían muchas pretensiones que pudieran ser probadas. Es decir, estamos desgastando la maquinaria que, si bien es poca, debe cumplir con 7.000, 8.000, 9.000 causas en 1 o 2 años. Entonces, yo me formé para la administración de esto. Yo creo que lo que precisamos es cambiar los conceptos, potenciar a los magistrados judiciales y asegurarle algo muy importante al funcionario judicial, la esperanza. Porque hoy en día estos funcionarios que hace mucho tiempo no tienen aumento, reclaman de una manera por las huelgas que molesta a la población, molesta mucho a los abogados. Claro, a la los población. abogados, imagínate. Entonces tenemos que darle esperanza que ellos sí van a poder subir, no por las vías de la huelga, sino por un constante sistema de aprendizaje De y carrera formación. judicial. Totalmente. De premio a la capacidad, a la experiencia. Porque no vamos a negar que hay excelentísimos funcionarios judiciales, pero también hay de los otros. A la vuelta del corte, quiero hablar con ustedes con respecto a lo que ustedes observan y qué cambios podría darse si es que uno de ustedes dos accede, o qué cambios plantearán, mejor dicho, si acceden a la máxima instancia judicial. Porque a veces cuando hacemos este tipo de circuitos, de diálogo con postulantes, parece una especie de campaña política. Vamos a hacer un puente en este lugar, pero ahí no hay río. No importa, vamos a hacer el río y después vamos a tirar el puente. O sea, quiero saber realmente entonces, a partir de eso, qué cuestiones concretas se puede aportar en la experiencia de ustedes y de los otros postulantes en una probable integración de la máxima instancia judicial. A la vuelta del corte continuamos con los doctores Gustavo Ocampo y Rodrigo Escobar, dos de los primeros postulantes a reemplazar a Miriam Peña, que nos visitan acá en Causa Justa. Volvemos con los doctores Gustavo Ocampo y Rodrigo Escobar. ¿Por qué tan pocos candidatos? A ambos la pregunta. 33 nomás. De los cuales 2 son mujeres, doctoras en Derecho, el resto doctores en Derecho. ¿Por qué? No sé, la cuestión puede deberse a muchas razones, habría que ver tal vez. Todo lo que implica un concurso, en alguna medida podría decirse un poquito una suerte de estrés, un poco de desgaste. Hay que tener en cuenta que el magistrado, y más aún el que se postula, como todo ciudadano, también es una persona y siente lo que implica todo un concurso, primero las calificaciones, luego las audiencias públicas, luego si se llega a una instancia superior, luego también pasar a determinadas circunstancias. Y por el otro también hay un cuco que a veces se dice el tema político, y puede haber a veces también incluso frustraciones. En ese sentido, tal vez, después también se habla a veces de los cupos, en lo que hace al tema género, que en ese sentido, entonces, en alguna medida discrepo un poco con esa situación, porque yo pienso que el concurso está para eso, de buscar a los más capaces o buscar a los más idóneos según crea el Consejo, y que sean ahí elegidos independientemente del género, hombre o mujer. Doctor Rodrigo Escobar, la misma pregunta. Bueno, yo creo que las reglas del Consejo de la Magistratura pueden no gustarnos, van mejorando, o sea, no es que sean óptimas hoy en día, pero si la comparamos con lo que eran hace 10 años, hace 8 años, había muchísima arbitrariedad. Hoy por lo menos sabemos cuáles son las reglas de juego. Y con el tema del examen no tenemos una regla de juego predeterminada, es decir, primero nos presentamos y luego nos van a informar los temas. Eso también hace que una persona que ya tenga un nombre, una antigüedad dentro de la profesión, sea un poco más precavida, porque sumado al desgaste público que hace que el nombre de uno esté a discusión, denuncias anónimas y una serie de, vamos a decir, redes sociales discutiendo,
Hay que acordarse lo que dice el maestro Alvarado Belloso sobre el cargo del juez. Dice, recuérdense que la mitad perdió por tu culpa, no por la culpa del abogado. Yo tenía un abogado que le diga, yo me equivoqué, en realidad vos no tenías razón, ¿verdad? Y la otra mitad que ganó dice, ¿por qué no fue más rápido? Entonces, el juez siempre pierde. Sí, es una profesión en donde uno tiene que estar muy seguro de sus convicciones y de su formación, porque si vamos a esperar el aplauso, creo que vamos a sentirnos bastante decepcionados. Ahora, ustedes se presentan porque quieren, no solamente para hacer números, se presentan porque creen y se saben capaces de integrar la máxima instancia judicial de nuestro país. Si la integran, doctor Gustavo Campos, doctor Rodrigo Escobar, ¿qué diferente harán de lo que están haciendo ahora, por ejemplo, con respecto a la transparencia, con respecto a la administración del gobierno, del Poder Judicial? ¿Cuáles planteamientos, ideas que tienen? Bueno, en principio tenemos que partir de qué es lo que se cuestiona al Poder Judicial. Incluso a veces cuando se habla de una pelea al presupuesto, de evidentemente una asignación razonable, muchas veces se dicen, ¿qué pretende un Poder Judicial corrupto? Porque esa es lo que se vende específicamente. O cuando surge un hecho de gran impacto social, dice, el Poder Judicial es ineficiente, cuando sabemos que dónde se inicia primero el impulso procesal y dónde se origina la investigación justamente en el ámbito del Ministerio Público, con control de garantías para el justiciable y para la parte afectada del Poder Judicial. Y en la provisión de aquellas resoluciones que hacen, puede ser un anticipo jurisdiccional de pruebas, una suerte de orden de allanamiento a los efectos de darle ya anticipadamente el caudal, el carácter de prueba a un hecho que pueda perderse en el tiempo cuando tenga que llevar a juicio oral. Entonces hablamos por un lado de la mora, hablamos de la corrupción y en ese sentido, partiendo de la mora, creo que ya he mencionado anteriormente el tema de la necesidad de auditorías periódicas de manera de detectar y auditar cuáles son los motivos de la mora. Tenemos que tener presente que la mora se origina no solo en el ámbito jurisdiccional, hacemos mea culpa, ¿verdad? También puede originarse un ineficiente gerenciamiento de investigación de la Fiscalía o algo que es archiconocido hoy día en los casos de gran impacto social donde son más evidentes, el tema del uso abusivo de las chicanas procesales o cuestiones incidentales o recursivas con el fin de alargar en forma desmesuradamente los procesos. Entonces, al detectar eso, es posible entonces diagnosticar y llegar al sumo de la cuestión para reducir las moras judiciales. Si se habla en el ámbito jurisdiccional, buscar la forma que el magistrado que no cumple adecuadamente con su función, entonces ver la forma de corregir eso y si no se da, bueno, están las instituciones específicas a analizar la conducta en ese sentido. Por el otro, poder realizar reuniones con la Fiscalía General a los efectos de obviar aquellos casos en donde existe un mal proceso investigativo que pueda frustrar un caso de gran impacto social. Y por qué no decirlo con el Colegio de Abogados. Hoy día se está presentando un proyecto de colegiación que en alguna medida siempre los cambios producen cierto miedo. Hay ya detractores en ese sentido, pero va a dignificar nuestra profesión. Somos todos abogados. Hoy circunstancialmente estamos de un lado del mostrador, pero tenemos un código de ética que data del 1953, que es una letra muerta porque no se puede aplicar. Perfecto. Entonces, ¿qué mejor sería que una suerte de sumario interpares a los efectos de la sanción específica? Y quería culminar con el tema presupuestal, optimizar, porque hoy día un magistrado, un miembro del Tribunal de Apelación, fue de público conocimiento, salió en publicaciones periodísticas, tiene una remuneración equivalente a un jefe de mozo de otro estamento de Estado locura. Y el grado de preparación y técnica exigida a todo magistrado. Es una locura. Hablamos de la razonabilidad, no pretendemos algo que sea exuberante. Doctor Rodrigo Escobar, la misma pregunta, por favor. Yo entiendo que el cambio se tiene que dar por el gerenciamiento porque el problema judicial hoy es un círculo que tiene tres características principales o tres problemas fundamentales. En primer lugar, los magistrados, en segundo lugar, los funcionarios y en el tercer, los abogados. Y cada uno de ellos habla de que el problema está en el otro lado. No, hay muchos abogados que son litigantes de mala fe, dan chicanas
impiden poder dictar causas en tiempo justo. Cuando hablamos de los abogados nos cuentan que los funcionarios no están preparados. Hablamos de los funcionarios, nos hablan que los jueces son morosos. Entonces, evidentemente cada uno de esos grupos tiene muchas reivindicaciones, pero el punto es que tenemos que preguntarle qué reivindicaciones tienen y en qué van a cambiar, porque no podemos solamente exigir más fondos si no nos comprometemos a un cambio, si no nos comprometemos a, en vez de 6 horas, 8, pero con estos resultados, o en vez de 6 horas, 4, pero con estos resultados. Lo importante aquí es de que cada grupo pueda dar también una respuesta al cambio que estamos buscando. ¿Los funcionarios judiciales merecen ascenso? Yo creo que sí, pero primero se los tiene que preparar o se tiene que tomar los exámenes para ver quiénes se encuentran preparados para tomar otras responsabilidades. Los magistrados, y tenemos que analizar la producción en porcentaje, porque tenemos algunos tribunales que están abarrotados, tenemos otros que están con una menor incidencia de trabajo. Entonces tenemos que ver un poco esa parte también. Y por último, los abogados, que hoy en día tenemos un tema de colegiación, tenemos que analizar lo siguiente: somos república, y al ser república, la primera garantía es ser juzgados por nuestros pares. La Corte Suprema de Justicia no puede seguir juzgando y controlando 58.000 abogados. Yo creo de que la misma gerenciarse entre ustedes, analizar los comportamientos éticos entre ustedes, va a ser la mejor forma de depurar ese grupo de personas que nunca entran para un juicio completo, sino entran para crear chicanas. Sin cortar el derecho de defensa, sin coartar esa libertad que tienen cada uno. Porque la ley está hecha para evitar que el inocente vaya a la cárcel, no para sancionar. Nosotros creo que dentro del Parlamento hay un terrible error conceptual de crear leyes para punir, para vengarse de los delincuentes. Sí. En realidad, la ley procesal y su base es evitar que un inocente vaya a prisión. Y eso adquiere trascendencia cuando ese inocente es tu papá, tu hermano o tu hijo. Totalmente de acuerdo. Está trastocado. El Poder Legislativo trastoca y creen que todo es punitivo, todo tiene que ser castigo. Y ahí incluso en el Poder Legislativo aprueban leyes inocuas porque su incumplimiento no deviene ningún tipo de sanción. O sea, se van al extremo, van a la excesiva punibilidad o a la ausencia de la misma, o sea, haciendo normativas absolutamente inocuas. Si vos incumplís una ley, tenés que tener algún tipo de consecuencia negativa, ¿verdad? Finalmente tengo ya unos poquísimos minutos, 2 minutitos tengo. Yo creo hoy, último minuto, 30 segundos tengo para cada uno. Creo yo que hoy, a diferencia de otras ocasiones, se va a tomar en cuenta el examen, que va a ser muy duro, y las audiencias públicas. Un elemento objetivo más un elemento subjetivo. Ustedes lo piensan así, 30 segundos tengo para cada uno. Bueno, como concursantes pienso que estamos puestos a las reglas del juego y como tal entonces tenemos que demostrar nuestra idoneidad en ese sentido y estar a los que, como se dice en la jerga futbolística, el partido se juega en la cancha y ahí son 11 contra 11. En este caso yo pienso que no hay mucho secreto ya en todo esto. Lo mejor que podemos ofrecer es nuestro desempeño y nuestra imagen. La gente dice muchas veces que todos tenemos un precio. Yo no quiero decirle eso. Yo pienso que todos tenemos un rótulo, porque cada uno vamos construyendo nuestra fama y reputación. Perfecto. A lo largo de los años. Doctor Gustavo Campos, realmente un placer. Queda para hablar un tema penal contigo, igual con el doctor Rodrigo Escobar, que tiene otra causa en su sala, pero bueno. Doctor Rodrigo Escobar, la misma pregunta. Bueno, a mi criterio el examen es algo muy saludable porque va a demostrar a la población el nivel de preparación, toda vez que sea en base a derecho constitucional, organización, que es lo que tienen que hacer los miembros de la Corte, que tienen que organizar, creo que es el peso más grande, organizar el servicio de justicia. Ahora, las audiencias públicas, las respeto, pero ya estuvimos en 6, 7, 8 audiencias
y no sé hasta qué punto sean tan trascendentes. Creo que el historial de nuestro trabajo, dónde estuvimos, qué hicimos, le tiene que decir a los miembros, a los señores ministros del Consejo de Magistratura, es quién tiene el perfil para lo que hoy estamos buscando. Perfecto. Espero que ellos Sepan qué están buscando, qué tipo de corte estamos buscando. Ese es el problema. ¿Qué tipo de corte estamos buscando? Ese es todo un elemento para debatir. Doctor Gustavo Campos, doctor Rodrigo Escobar, un real placer contar con tan distinguidas personas, miembros de la magistratura hace tantos años. Muchas gracias. Y para ustedes, como siempre, que hayan disfrutado en familia este 8 de diciembre, nos encontramos el próximo domingo, siguiendo evaluando el año y también con más visitantes en este concurso para reemplazar a Miriam Peña en la Corte Suprema de Justicia. Tengan un excelente resto de jornada. Chao.